tema de las jornadas es Derechos Humanos y Medio Ambiente. En el marco de las jornadas, el delegado de Agronomía, que es Felipe Lezame, yo que soy la delegada de Ciencias, vamos a estar encargados de coordinar una mesa que es de biodiversidad, ecosistemas y derechos. Entonces lo que se nos ocurrió como preparatorio hacia las jornadas es hacer una serie de reuniones académicas que vayan como abordando los diferentes aspectos que puede tener esa temática que vamos a tratar en las jornadas. Y bueno, la idea es que dentro de esas series haya una que secta, que sea con diversidad a nivel de especies, y la idea es luego hacer algunas que sean a nivel genético, diversidad genética, y otra de ecosistemas. Por otra parte, además, en concreto con esta charla, la idea es hablar un poco de la biodiversidad y vincularla un poco a los derechos, que en este caso puede ser un poco el derecho a la información, por ejemplo, y cómo la estamos gestionando. Entonces, bueno, en realidad se invitaron a algunos panelistas, que la idea es que se aproximen un poco a las problemáticas que tenemos con el tema de biodiversidad. Y las problemáticas que tenemos en el sentido de, bueno, ¿cuáles son los desafíos de generar conocimiento en biodiversidad en este momento en Uruguay, sobre todo desde la universidad, porque digamos, la RTEMA es un ámbito académico? ¿Qué problemas estamos teniendo para generarla? Después, ¿qué problemas o qué desafíos hay actualmente para gestionar esa biodiversidad o ese conocimiento que se genera para poder utilizarlo, en el sentido de utilizarlo para gestionar la conservación en algunos grupos o en algunos ámbitos, o cuestiones más de corte productivo? Y después, también la idea es vincularlo un poco a la información. ¿Qué está pasando con el acceso a la información? O qué desafíos hay en que esa información se compartimentalice. Y bueno, entonces cada uno de los participantes va a dar un poco una visión. Se invitó un especialista en un grupo animal y un grupo vegetal, y alguien que trabaja sobre todo en gestión de biodiversidad, para presentar un poco. O sea, la idea no era trabajar sobre grupos concretos de biodiversidad, sino las problemáticas que son más bien transversales a todos los que estamos vinculados al trabajo con estos temas. Y bueno, los invitados son el doctor Raúl Maneiro, que trabaja en la Facultad de Ciencias, el doctor Mauricio Bonifacino, que trabaja en la Facultad de Ciencias y Facultad de Agronomía, y la magíster Ana Laura Melo, que trabaja en la Facultad de Ciencias y en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Y bueno, así que va a arrancar Raúl. Hablando un poco. Yo creo que ¿me escuchas sin micrófono? Creo que sí, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores por la invitación, y desde luego que para nosotros es un desafío siempre salir de la academia a ámbitos más heterogéneos. Entonces siempre es un buen ejercicio tratar de preparar algo diferente a lo que uno suele dar en las clases. Esto intenta ser un disparador, contarles algo de lo que hacemos muy chiquito, porque de cierta manera siento la responsabilidad de contarles lo que son las colecciones animales de Uruguay, que es una cosa mucho más grande y que no se reduce a la Facultad de Ciencias. Hay otros ámbitos, yo que sé, como el Museo de Ciudad Natural o otros centros universitarios que también tienen colecciones. Pero bueno, quería de alguna forma hacer una presentación bien general sobre el tema, con la esperanza de que en realidad sea lo más breve posible y escuchar la otra parte, que es interesante, que es lo que ustedes tienen para decir y cómo podemos ir charlando de este tema. Bueno, hablar de colecciones es hablar de una actividad inherente a la inquietud humana, ¿no? Existen colecciones, incluso de organismos animales muy antiguas, desde los faraones egipcios, Nabucodonosor en Babilonia. Siempre hubo una inquietud por intentar colectar especímenes de fauna o de flora, porque constituían una curiosidad, una particularidad, una cuestión atractiva o interesante. Y bueno, con la necesidad de coleccionar surge la necesidad de clasificar, porque nosotros también necesitamos clasificar para ordenarnos, para entender las cosas que vemos. Necesitamos a veces ponerlas como en cajitas, como tratar de separar una cosa de la otra. Desde luego, entre el origen de la colección como actividad inherente al ser humano y la clasificación, corrió mucha agua bajo el puente. No se hagan problema porque no pienso hablar toda esa agua bajo el puente, porque tenemos varios días acá hablando, sino simplemente tomar algunas cositas muy generales que me parece que son como landmarks o aspectos más destacados. El propio Aristóteles intentó empezar a clasificar, a ordenar
las especies. Él en su momento logró hacer un catálogo de 550 especies más o menos reales. Después otros naturalistas como Bob Hesner incluso llegaron a escribir volúmenes con más de 3.500 páginas donde se describían especies existentes y otras inexistentes, porque no necesariamente el que describía lo que veía ponía en un dibujo todas las características de lo que estaba viendo, y muchas veces se nutría de relatos o de cuestiones que eran más anecdóticas que otra cosa, y ahí aparecían dibujos de unicornios, o de dragones, de criaturas fantásticas que nadie estaba de todo convencido de que no existían. Pero bueno, llega Linneo, que seguramente es un personaje que por lo menos alguna vez todos escuchamos hablar, que es en cierta manera el padre de la taxonomía, con la publicación del Sistema Natura, que era el primer sistema de clasificación. Desde luego la primera edición de Linneo es muy preliminar, muy precaria, pero de a poco él mismo va consolidando su trabajo como una herramienta de clasificación que llega hasta nuestros días. Ese sistema que usamos de clasificación, que es jerárquico, que tiene el género, el espíritu específico, que eso está metido todo dentro de una familia, que está dentro de un orden, que está dentro de una clase, eso es una creación de Linneo, que con variantes nomenclaturales ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero que nosotros lo seguimos utilizando. Es interesante porque en realidad el sistema Natura está muy atado al concepto tipológico de especie. O sea, está pensado, está concebido como una especie en tanto entidad inmutable. Obviamente Linneo describe en función de la morfología y con una visión filosóficamente creacionista, lo cual le impide pensar en cosas como la evolución o como la variabilidad o cosas tan sencillas como hoy conocemos, puede ser un genotipo o fenotipo. Estamos hablando de la mitad del siglo XVIII. Toda variación que salía de la norma se consideraba una anomalía, algo anómalo. Y así surge el concepto de tipo. Concretamente, el concepto de holotipo, que es el ejemplar, el espécimen concreto sobre el cual se funda una especie, viene desde acá. Y uno puede decir, bueno, por suerte evolucionamos. Bueno, no mucho, porque hoy la gran mayoría de las especies las seguimos describiendo en base a un tipo. Por supuesto, en un contexto filosófico totalmente distinto, con una concepción de la vida mucho más compleja, mucho más discutible, incluso con escenarios epistemológicos muy diversos. Pero la esencia sigue siendo la misma. Para que exista esto, es necesario que de alguna manera haya normas que regulan la nomenclatura, que nombres se le pongan las cosas. Y existe, en el caso de la zoología, el Código de Nomenclatura Zoológica, el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, que es como una especie de gran paradigma que construimos entre todos los que trabajamos en esto y que dicta las normas que nosotros vamos a utilizar para darle nombre a las especies, porque eso nos ordena. Generamos una convención entre todos y todos más o menos estamos respetados. Entonces, asociado a coleccionar y clasificar, surgen los repositorios. En algún lugar tienen que estar físicamente los ejemplares de referencia, ¿no? Con los repositorios, entonces, surge la concepción de un museo. Ojo, el museo en su génesis, ahí hay un plano de Alejandría, no lo bajé de Google Earth, es un plano de una Alejandría que ya no existe. Tenía un museo, que era la Casa de las Artes y las Ciencias, porque las ciencias y las artes se confundían en una sola cosa, era un gran crisol de generación de actividad intelectual que estaba reservado a algunas élites muy pequeñas. Pero ahí surge el concepto de ese museo. Y el concepto de museo llega hasta nuestros tiempos. El mediado del siglo XVIII, lo que existen son los gabinetes de curiosidades. La gente anda por el mundo intentando conseguir cosas raras. Y acá adentro aparecen de todo poco, desde cuernos de unicornio, como les contaba hoy, hasta ejemplares que son reales, que existen, dibujos, grabados, etc. Ese gabinete de curiosidades, sobre el siglo XVIII, va a dar lugar a los primeros museos de historia natural. Y el gabinete de curiosidades, que es algo privativo de un individuo, generalmente con un poder económico importante, empieza, entre comillas, a democratizarse, empieza a hacerse accesible al público. El público entra por primera vez a los museos, a esos grandes repositorios. Pero tendremos que esperar casi hasta finales del siglo XIX
para que el concepto de museo, exhibición, se separe del concepto de museo-colección. O sea, un conjunto de ejemplares que están destinados al público con fines didácticos o con fines educativos, del conjunto de ejemplares que tienen un perfil marcadamente utilitario para la ciencia o casi exclusivamente para la ciencia, son ejemplares de investigación, de estudio y que carecen de toda actividad, de todo atractivo interesante para el público general. Que es a veces un concepto que uno piensa, está clarísimo esto de decir, no, hasta hoy a veces tenemos que explicar estas cosas. Yo, por ejemplo, trabajo en un grupo zoológico que la forma que tenemos de preparar los ejemplares para el estudio no son atractivos para el público, porque los colocamos de una manera tal que los dejamos cómodos para estudiar, pero terriblemente feos para ver. El ejemplar lindo para ver, en general no nos sirve para estudiar, porque está colocado en una posición compleja, generalmente montado arriba de algo que intenta simular el ambiente. Bueno, pero esa separación es relativamente nueva y, como les digo, de finales del siglo XIX. En la actualidad se estima que hay alrededor de unos 3.000 millones de ejemplares en esos repositorios que están en el orden de los 6.500 en todo el mundo. Estoy hablando acá de ejemplares de fauna y de flora, no solamente de fauna. Me estoy metiendo un poco en la charla de móviles. Pero esa flecha gordita no se condice con la flecha flaquita de la cantidad de gente que hay para estudiarlos y sobre todo para cuidarlos. Más o menos hay una persona trabajando en colección cada 200.000 ejemplares. Un promedio bastante absurdo, porque tratan de imaginarse ustedes cuidar 200.000 ejemplares, de lo que sea. O sea, ese desbalance, que después vamos a ver que no es exclusivo de nuestro país, es una cosa general a nivel global, es muy grande. Y bueno, y el motivo por el cual es muy grande es porque justamente estos ejemplares muchas veces no tienen taquilla. Si bien son muy importantes, a nadie le interesa demasiado ver los animales metidos en un frasco con alcohol o un herbario de repente con las cosas apretadas, sino que gente busca otra cosa. Bueno, pero esas colecciones, y acá me estoy refiriendo al interés científico, esta en particular es una foto general de una de las colecciones de la Facultad de Ciencias, constituye una herramienta fundamental para muchas cosas. En primer lugar, es una gran biblioteca. Es una gran biblioteca donde cada uno de los ejemplares que está acá adentro es como si fuera un libro que tiene una historia para contar, pero esa historia es única. Yo de este libro no puedo sacar fotocopias ni lo puedo escanear. El ejemplar es único. Entonces, el valor que tiene es muchas veces incalculable. Bueno, cuando eso lo multiplicamos por miles de ejemplares, el valor se hace por lo menos el intangible bastante grande. Por supuesto que conservan un valor patrimonial porque hacen a la identidad local, hacen a lo que tiene que ver con la diversidad de un lugar, la diversidad de un país. Es con lo que nosotros tenemos para mostrar acerca de lo que es identitario de nuestra nación. Y además son un repositorio, porque acá hay un material valioso. Por ejemplo, no en particular acá, que es la parte más masiva de la colección, sino en los armarios especiales, está el material sobre el cual fueron fundadas especies que están hechas con material depositado en Uruguay. Que las hay, y hay bastantes, incluso de vertebrados. Ni hablar de invertebrados, de artrópodos, ¿no? O mismo de flora. Tiene varios fines las colecciones. Uno de ellos, quizás uno de los más importantes, por lo menos para nosotros que trabajamos en una institución que está dedicada a la enseñanza, es la formación de recursos humanos, que son, por cierto, cada vez más escasos y además muy desbalanceados. Generalmente, los grupos que son más diversos, los grupos zoológicos son más diversos, tienen menos especialistas. Y ya, yo estoy mirando a Carmen, acá me inspiro, la entomología es un buen ejemplo. Hay, en proporción de la cantidad de especies de artrópodos, hay muy pocos especialistas si uno lo compara con la cantidad de especies de mamíferos. O sea, hay un desbalance importante. Otra función, como decíamos, es la custodia de los tipos. Y por supuesto, la investigación. La investigación que consiste en muchas cosas. La investigación muy básica hasta aplicaciones directas de conocimiento para la resolución de problemas. También la investigación implica una actividad importante que es el préstamo. El préstamo de material es una herramienta fundamental, sobre todo para los taxónomos. O sea, nosotros una de las demandas más grandes que tenemos es que nos piden ejemplares para fuera de la Facultad de Ciencias.
Y eso nos implica no solamente una importante inversión en dinero, sino en tiempo. Y el préstamo de material es algo que éticamente no podemos rechazar, porque en definitiva somos custodios de algo pero que no es nuestro. Entonces, así como estamos hablando hoy de acceso a la información, también esto es una forma que nosotros tenemos que comprar ese compromiso de acceso a la información. Usar la colección la deteriora, eso inexorablemente. Lo que pasa es que si no se usa, entonces no sirve para nada. Entonces, estamos siempre en ese balance, ¿no? Hay diferentes tipos de colecciones, y yo incluí este slide porque también no sabía si de repente todos estaban familiarizados con esto, porque de repente uno está acostumbrado a ver colecciones de especímenes, yo que sé, animales metidos en frascos, que esto es lo más común de ver. Pero puede haber colecciones de tejidos, sobre todo recientemente, con el advenimiento de las herramientas moleculares para trabajar en zoología o en botánica, existen colecciones de tejidos. Hay colecciones de fotos, de sonidos, de otros materiales, yo que sé, la gente de mamíferos trabaja mucho con huellas, incluso depositan fecas, toda fuente de información que pueda ser pasible de ser depositada, incluso en formato digital en algunos casos. El tema del material de las colecciones tiene como varios puntas para llegar, o varios puntos para ir llegando a conformarse en una colección. La primera cuestión es cómo obtenerla. Y bueno, el cómo se obtiene básicamente puede ser yendo al campo y colectando, que es una de las formas que tenemos de obtenerlo. Otra forma es que recibimos ejemplares en depósito, sea proveniente de estudios taxonómicos, nomenclaturales, sistemáticos o ecológicos. Son materiales que los investigadores nos vienen a depositar porque necesitan tener ejemplares de referencia depositados, porque la ciencia tiene que ser comunicada y verificable. Entonces después en el trabajo, cuando van a poner, bueno, el ejemplar está depositado en tal lado con tal número y si alguien quiere verlo, pudiera verlo. Y eso es un rol importante de las colecciones. Entonces esas son las dos vertientes más importantes, aunque bueno, puede haber otras, bien, donaciones, etc. En cualquier caso, todo tiene que venir asociado a datos. Y este es el otro nudo de la cuestión. Porque nosotros tenemos una función importante como curadores, y es tratar de mantener no solo el animalito, sino tratar de mantener estos datos. Y ahí, muchas veces también nos enfrentamos a una ola que nos puede llegar a pasar por encima. Una vez obtenido el material, nosotros tenemos que prepararlo. El material que viene del campo no viene preparado. Y prepararlo, no voy a extenderme acá en cada una de las especialidades, pero es muy distinto preparar insectos que preparar mamíferos, o preparar anfibios, o preparar peces. Pero de cualquier manera, todo el material requiere un trabajo importante. Sea tanto para que el animal pueda preservarse en el tiempo, como para poder extraer la información, como por ejemplo tejidos para un marco de tejidos. Eso implica invertir material, que puede ser no fungible, pero también mucho material fungible que se gasta, y sobre todo tiempo, mucho tiempo, muchas horas. Una vez que lo preparamos, hay que organizarlo. Bueno, ¿y cómo se organiza? Un poco la clave está en tratar de no perder aquellos datos que yo les decía que eran los datos de referencia, que vienen del campo. Y acá surgen los catálogos, nosotros tenemos que llevar catálogos de todo esto. Alguien lo tiene que hacer, esto hay que completarlo. Yo que sé, para que tengan una idea, la colección de anfibios de la Facultad de Ciencias tiene casi 27.000 ranitas depositadas. O sea, es una cantidad importante, es un número importante. La de peces anda de los 20.000 ejemplares, capaz que la de reptiles son de unos 10.000. O sea, estamos hablando de volúmenes significativos. Lo mismo que le pasa al Museo de Historia Natural, le pasa al Centro Universitario de la Rivera, ¿no? O sea, todas las colecciones empiezan a adquirir volumen porque la gente empieza a depositar, la gente trabaja, lleva material, y esto hay que mantener. Eso requiere material, espacio físico adecuado, recursos humanos preparados. Después hay que conservarlo, porque nada sirve haberlo preparado si no lo puedo conservar. Y para eso tengo que tener una adecuación edilicia importante. Esta es la situación ideal, esto es el Smithsonian. O sea, igual nosotros estamos un poco lejos de esto, pero en volumen tenemos una cantidad importante. Conservarlo implica gastar material, gastar horas, o invertir material, invertir horas. Y finalmente el desafío de preservar la información. ¿Y cómo se preserva la información? Bueno, en primer lugar, con una revisión regular de los ejemplares. Yo no tengo un animal en un frasco, si yo lo dejo ahí y lo miro más, vengo dentro de 2 años y adentro tengo una momia. Porque, claro, el alcohol se evapora, los frascos se pueden romper. Entonces hay un trabajo permanente de vigilancia, de vigilia sobre el material depositado. Hay que respaldar los catálogos, porque
Los papeles también son bárbaros, pero bueno, en un momento puede ocurrir que se rompan, se pierdan, se arruinen. Y ahora digitalizar, porque acá tenemos otro punto interesante. Porque ahora con el advenimiento de herramientas como los GPS es posible rescatar del campo información como las coordenadas que son sumamente valiosas. Y vamos a ver después para qué. Entonces esta digitalización se terminó transformando en una especie de la joya de la corona de la colección. Y muchas veces, ¿se acuerdan de esto? Y falta acordarse que atrás está todo esto. Entonces en realidad la demanda a las colecciones suele estar apuntado a esto, a un reclamo permanente, a una reivindicación de la democratización de la información, pero hay que acordarse que para que sea posible tiene que existir todo esto. Entonces las instituciones tienen que tener ese rol institucional también. Ahora quería, muy cortito, contarles algunos ejemplos para que las usamos en las colecciones. No sé cómo estamos el tiempo. Me voy a centrar en la colección de anfibios de la Facultad de Ciencias, que es la colección en la cual yo soy curador, para hablar de las cosas que hacemos nosotros, pero digo, no es una excepción. Lo que les voy a contar acá lo hacen otros colegas, con otras colecciones, con otros grupos zoológicos y supongo también botánicos. O sea, las colecciones son fuentes de información para muchas cosas. En particular, a nosotros nos interesa lo que hacemos con investigación. Por ejemplo, hace algunos años, fines de los 90 por ahí, estábamos hablando de la colección y nos encontramos unos sapos que habían sido colectados en la Gruta de los Cuervos, pero decía Gruta de los Cuervos 33, o sea, una localidad medio rara, pero Gruta de los Cuervos en Tacuarembó, que no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados a hablar de distribución geográfica del sapo común del sur. Eso estaba en la colección, estuvo colectado en la década de 40, y estuvo metido ahí dentro de la colección durante 50 años. Escarbando, buscando un poco, comparando material, terminamos dándonos cuenta que es una especie nueva para la ciencia. Y en el 2004 describimos este animalito, que es actualmente el Rinila chavali, que ya época era Bufa chavali, utilizando el material depositado en colección, tanto para describir el ejemplar como para comparar con las otras cosas. ¿Por qué traigo este ejemplo? Es un ejemplo interesante, porque este animal nosotros nos fuimos al campo y dijimos, opa, una especie nueva, qué bueno escribirlo. No. Esto estuvo depositado, estuvo guardado, y afortunadamente los curadores que nos precedieron en el trabajo hicieron el trabajo tan bien que lograron preservar el animal de forma tal que pudimos llegar a darnos cuenta de una especie nueva para la ciencia. Entonces, ese es uno de los valores que yo rescato, por ejemplo, de la colección, porque atrás de esto pues, supimos que es un animal bastante endémico, que está bastante amenazado, fue uno de las especies banderas con el problema de Aratirí, porque justo la localidad tipo, que al final también es uno Valentines, ahí la ruta 7, o sea, un montón de connotaciones asociadas a información que originalmente sale de un frasco que estaba metido en la colección. Otra cosa que hacemos, por ejemplo, es trabajar bastante con aspectos de la historia natural. La biología reproductiva se usa bastante. En vez de colectar animales en el campo, tomamos animales que están depositados y estudiamos aspectos de la biología reproductiva de esos animales. Y encontramos cosas, por ejemplo, como esta. Podemos saber los ciclos sexuales, o sea, después podemos generar propuestas para ver cuándo las especies van a utilizar más o menos los cuerpos de agua. Podemos saber, por ejemplo, cosas como esta, que estos animales cuando son más jóvenes invierten mucho menos energía en reproducirse que en crecer, y a partir de determinado tamaño toda la energía está más destinada a la generación de óvulos, que es una información importante a la hora de generar planes de manejo para especies que están asociadas a ecosistemas que pueden llegar a ser no prioritarios. Trabajamos en cosas como la dieta, por ejemplo, este sapito. Este animal utilizamos unas muestras que han sido colectadas en forestales y nos dimos cuenta que, dependiendo de la época del año, el animal cambia la dieta en función al tipo de tratamiento que se hace en la forestación, porque es un animal formicívoro, come hormigas, y como en la forestación el tratamiento es importante con las hormigas, como el tema de las plagas, a este animal le cambia la dieta en función de la época del año. Entonces podemos generar también propuestas para mejorar el manejo de los ambientes que son artificiales. O hacemos cosas como esta, en colaboración con los colegas de ecología. Este es un trabajo utilizando información de las colecciones, tratando de dilucidar los patrones de distribución que tienen las especies, más allá del conocimiento, tratando de proyectar dónde podría estar una especie, aunque nosotros no la tengamos depositada. Como nosotros sabemos algunos puntos donde está y sabemos las características
del suelo, del hábitat, de esos puntos, proyectamos la presencia de la especie a otros puntos del lugar donde creeríamos encontrarla. Eso nos permite construir cosas como esta, que son mapas con riquezas potenciales o mapas con especies amenazadas potenciales, y después analizar si esto se condice con las políticas de áreas protegidas, ver qué tan consistentes son las áreas protegidas, por lo menos al considerar la dimensión biológica, que por supuesto es una, nosotros hay otras dimensiones, pero nosotros aportamos la biológica como biólogos que somos. Podemos utilizarla para conocer efectos potenciales del cambio climático. Nosotros hoy tenemos escenarios posibles, nosotros sabemos las características climáticas de los lugares donde están las especies hoy y sabemos qué es lo que va a pasar con sus lugares de acá a 40, 50, 60 años. Bueno, ¿qué pasaría con esa especie? ¿Tendría hábitat disponible? ¿No lo tendría? Eso nos permite anticiparnos a lo que puede llegar a ser una disminución poblacional, una extinción de especies, y eso puede terminar cambiando la categorización de la especie, por ejemplo, cuando conformamos una lista roja. Y esa es información toda que sale de las colecciones. Ni que hablar con lista roja. Un ejemplo, porque puse esta porque la puse de reptiles, pero existe de otros grupos también. Y gran parte de la información que utilizamos sale de las colecciones, porque la mayoría de las categorizaciones de especies, por lo menos de vertebrados, están hechas en base a criterios asociados a distribución geográfica. Porque generalmente nosotros no contamos con información, por ejemplo, de dinámica poblacional. Entonces los criterios que nos quedan para hacer categorizaciones son asociados a extensión de la presencia, área de ocupación, y ahí nuevamente volvemos a la colección. O sea, esto les di algunos ejemplos, como les voy a decir, de la colección de anfibios de la Facultad de Ciencias. Pero esto mismo, que por supuesto no es exhaustivo, además se replica en todas las demás colecciones. Y esta es la joya de la corona. Porque en realidad, de todo lo que les conté, muchas veces a los decisores es lo que les interesa. Esto, son las bases de datos. Y las bases de datos, sin lugar a duda, tienen que ser accesibles a quien les interese y a quien lo necesite. Porque ¿para qué queremos la joya de la corona metida a la Torre de Londres? ¿No? Mejor dejémosla que la gente la pueda ver y que la pueda usar. Pero es bueno usarlo, acordándose siempre que esto está montado en esto otro. Entonces, que para llegar a aquello no hay que olvidarse de los 6 pasos que hicimos para poder tener hoy de repente bases interesantes. Un poco esto es lo que yo les quería contar y la verdad que me gustaría ahora escuchar el retorno cuando estemos en el